La ley dice que un adulto tiene derecho a destruirse. Esa frase no la inventó nadie. Está en los códigos civiles de España. Está en la jurisprudencia que los jueces aplican cuando una madre desesperada llega a un tribunal pidiendo que alguien haga algo. Está en la respuesta fría que los funcionarios le dan a Lourdes Ornelas cada vez que intenta salvar a su hijo. La ley dice que un adulto tiene derecho a destruirse. Y mientras esa frase existe, Sheila Devil vive en una mansión llena de basura en Torrelodones, Madrid, sin dientes, usando las pelucas de su padre muerto, recibiendo traficantes en la puerta, como si fuera la cosa más normal del mundo, gastando a un ritmo de más de 1 millón de euros por año, la herencia que Camilo VI tardó 50 años en construir. 6 millones de euros gastados en menos de 5 años. 6 millones convertidos en polvo blanco, en noches sin memoria, en un cuerpo que pesa la mitad de lo que debería pesar, y en una sonrisa sin dientes que aparece en los videos que él mismo publica en redes sociales con la indiferencia de quien ya no puede ver la diferencia entre destruirse y existir. El 25 de febrero de 2025, la Guardia Civil de Galapagar lo detuvo en un control rutinario. 12 gramos de cocaína. El límite legal para consumo personal en España es de 7 y 5 gramos. Con 12 la acusación cambió de nombre. Ya no era consumo, era tráfico. El hijo del ídolo más amado de España pasó la noche en un calabozo esperando que alguien viniera. Si es declarado culpable, puede enfrentar hasta 6 años de prisión. Y mientras todo eso ocurre, Lourdes Ornelas, la mexicana, que tenía 17 años cuando conoció a Camilo VI en un canal de televisión de Ciudad de México, la mujer que lleva 4 décadas peleando contra un sistema que no la ayuda, sigue ahí, esperando, luchando, negándose a rendirse aunque la ley le diga que no puede hacer nada porque su hijo tiene 40 años y la ley dice que un adulto tiene derecho a destruirse. Hoy vas a descubrir 4 verdades sobre la historia de Camilo VI, su hijo y la mujer mexicana que pagó el precio más alto de haber amado al ídolo más grande de la música romántica en español. La primera, ¿quién era Camilo VI antes de ser el hombre que vendió 175 millones de discos? La crisis que nadie menciona cuando habla de su carrera. La relación secreta de 10 años y la manera en que el hombre que interpretó a Jesucristo en el escenario fue incapaz de cumplir el papel más básico de todos, fuera de él. La segunda, lo que le pidió a Lourdes cuando tenía 17 años, la clínica en Los Ángeles, el dinero que le dieron para resolver el problema y la depresión que la consumió durante meses, después de hacer lo que el hombre más famoso de España le ordenó que hiciera, porque nadie le había enseñado que podía decir que no. La tercera, el plan orquestado con frialdad para quitarle a su hijo. La madrina que fue parte de la trampa. Las palabras exactas de Lourdes cuando se dio cuenta de que había perdido. Y los 12 años que un niño creció sin su madre, viendo los excesos de su padre en esa mansión de Torrelodones. Y la cuarta, lo que Sheila Devil le dijo a su madre cuando despertó del coma en 2021. 11 palabras exactas, una promesa que pudo haberlo salvado todo, y la razón devastadora por la que esa promesa nunca se cumplió. Te aviso cuando llegue cada una. Pero antes de entrar al núcleo de esta historia, hay algo que necesitas entender sobre el hombre que la produjo. Camilo VI no era solo un cantante. Era un fenómeno de una escala que en la música en español solo se ha repetido un puñado de veces en toda la historia del género. 175 millones de discos vendidos según las cifras más conservadoras. Algunas fuentes hablan de 200 millones. Las cifras varían según quien las cuenta, pero todas coinciden en una cosa. Estamos hablando de uno de los artistas más exitosos que ha producido la música popular en español en el siglo XX. Solo comparable con Julio Iglesias, solo comparable con los más grandes. 52 semanas consecutivas, como número 1 en los 40 principales de España. Un récord que tardó décadas en ser igualado, y que en el contexto de una industria donde la atención del público se mide en días antes que en semanas, representa una dominancia cultural que muy pocos artistas en cualquier idioma han logrado sostener con esa consistencia.
más de 600 canciones registradas en 40 producciones discográficas. 600 canciones. Vivir así es morir de amor. Perdóname. Algo de mí, jamás, amor, amar. Fresa salvaje. Melina. Canciones que definieron el romanticismo de toda una generación. Canciones que tus padres probablemente bailaron en algún momento importante de sus vidas. Canciones que todavía hoy, décadas después, siguen apareciendo en bodas y en películas y en series de televisión y en esos momentos donde la vida necesita una banda sonora que ya existe, porque alguien tuvo la capacidad de crearla antes de que la necesitáramos. Y cada vez que suena una de esas canciones en cualquier parte del mundo, llega dinero, los derechos de autor. El legado económico de Camilo VI sigue generando aproximadamente 200.000 euros al año solo por las canciones. 200.000 euros anuales que fluyen hacia una cuenta administrada hoy por Lourdes Ornelas en nombre de un hijo que está gastando la parte del capital, a un ritmo que en menos de 4 años agotará lo que quede. Camilo Blanes Cortés nació el 16 de septiembre de 1946 en Alcoy, un pueblo pequeño de Alicante, España. Hijo de un guardia civil y una ama de casa, una familia humilde en una España que todavía vivía bajo la sombra de la guerra civil y que en los años 50 y 60 ofrecía a sus hijos un horizonte que para la mayoría de ellos no incluía nada parecido a lo que Camilo terminaría siendo. El nombre que el mundo conocería no fue Camilo Blanes, fue Camilo VI, un nombre artístico construido sobre la ambición específica de quien ha decidido que va a llegar tan lejos que necesita un nombre que suene diferente al de cualquier otra persona en el escenario. Pero aquí hay algo que casi ningún perfil biográfico sobre Camilo VI menciona con la claridad que merece. Un dato que él mismo confesó en su autobiografía, pero que los documentales sobre su vida prefieren ignorar porque no encaja con la narrativa del triunfo eterno, que es más fácil de vender que la verdad completa de quién fue. A los 26 años, en el pico absoluto de su fama, cuando las mujeres se desmayaban en sus conciertos, cuando las revistas lo llamaban el hombre más guapo de España, cuando aparentemente lo tenía todo y no había ninguna razón visible desde afuera para que algo estuviera fundamentalmente mal, Camilo VI intentó quitarse la vida. Sus propias palabras. Una depresión profunda me consumía. El éxito no llenaba el vacío. Los aplausos se terminaban y yo seguía solo. Guarda ese dato, porque el hombre que intentó destruirse a los 26 años terminaría décadas después construyendo sin quererlo las condiciones perfectas para que su único hijo heredara exactamente esa misma incapacidad de sobrevivirse a sí mismo. Camilo sobrevivió aquella noche y construyó lo que ya conocemos, pero detrás de las canciones de amor había un hombre incapaz de amar de la manera que el amor exige cuando sale del escenario y entra a los espacios donde no hay reflectores ni audiencias, ni la protección que da el personaje público. Los rumores sobre su sexualidad lo persiguieron durante décadas, en una época donde ser gay en España significaba el final de tu carrera, y posiblemente algo peor que eso. Camilo navegaba las preguntas con una habilidad casi política que decía todo sin decir nada. En los años 80 declaró algo que en su momento pasó casi desapercibido, pero que con el tiempo y con la distancia necesaria para leerlo correctamente revela más de lo que él probablemente calculó cuando lo dijo. No soy homosexual. Me he encariñado, pero nunca me he enamorado. Encariñarse, pero no enamorarse. Como si hubiera construido un muro específico entre su corazón y el resto del mundo. Como si la intimidad real, la que no tiene coreografía ni letra preparada, fuera el único territorio donde Camilo VI no podía actuar con la maestría que le sobraba en cualquier escenario. Lo que nadie sabía es que mantuvo una relación secreta durante 10 años con su corista Andrea Bronston. 10 años completamente ocultos de la prensa. 10 años de una relación que existía en el único espacio donde Camilo podía existir sin el peso de la imagen que había construido y que lo construía a él
simultáneamente con la eficiencia específica de las imágenes que cuando son suficientemente grandes terminan siendo más reales que la persona que las porta. Andrea incluso quedó embarazada de él. Iba a darle un hijo, pero perdió al bebé tras caer por las escaleras. Años después, Andrea revelaría algo sobre Camilo que él nunca confirmó públicamente, pero que tampoco desmintió con la contundencia que habría requerido para cerrar la pregunta definitivamente. Era bisexual, ponía cuernos para las revistas, pero al final siempre volvía a casa. Siempre volvía a casa, pero nunca se quedaba. Esa frase contiene todo lo que necesitas saber sobre el tipo de presencia que Camilo VI era capaz de ofrecer a las personas que lo amaban. Estaba, pero no estaba. Volvía, pero nunca llegaba completamente. Y en 1975 tomó una decisión que todos dijeron que destruiría su carrera, con la certeza de los que no entienden que las apuestas más arriesgadas son a veces las que revelan de qué está hecho verdaderamente alguien. 2 semanas antes de la muerte de Francisco Franco, en plena dictadura, decidió montar Jesucristo Superstar en Madrid, una ópera rock sobre Cristo que lo mostraba dudando, sufriendo, cuestionando. En la España de Franco, ningún productor quiso invertir. Dijeron que era un suicidio profesional, que la Iglesia lo destruiría, que nunca se recuperaría, que ningún teatro querría asociarse con eso, que si Franco todavía estaba vivo y él quería montar esa obra, estaba completamente loco. Camilo no escuchó a nadie. Sacó su chequera y pagó de su bolsillo, entre 12 y 36 millones de pesetas, dependiendo de la entrevista, porque él mismo se contradecía sobre la cifra, quizá porque ni él sabía exactamente cuánto había terminado gastando en una apuesta que todos los que lo rodeaban consideraban un error irreparable. El 6 de noviembre de 1975, Jesucristo Superstar se estrenó en el Teatro Alcalá Palace de Madrid, 2 semanas exactas antes de que Francisco Franco muriera. Las amenazas de bomba empezaron desde el primer día. No eran amenazas vacías, eran llamadas detalladas que describían dónde pondrían los explosivos, a qué hora detonarían, cuántas personas morirían. Las taquilleras del teatro vivían en estado de pánico permanente. Hubo noches donde el público tuvo que salir a mitad de la obra por amenazas. Hubo noches donde la policía rodeaba el edificio. Hubo noches donde nadie sabía si el telón volvería a abrirse. Y Camilo seguía saliendo al escenario, noche tras noche, amenaza tras amenaza. Andrew Lloyd Webber, el compositor británico que había creado la obra original junto con Tim Rice, viajó personalmente a Madrid a ver la versión de Camilo. Su veredicto fue público y contundente. La versión española era equiparable a la original de Broadway. Viniendo del creador de la obra, no había elogio más alto posible. Jesucristo Superstar no destruyó la carrera de Camilo VI, la catapultó a otro nivel, lo convirtió en leyenda viva. Demostró que era más que un cantante romántico. Era un artista dispuesto a arriesgarlo todo cuando creía en algo con suficiente convicción para que el miedo dejara de ser un argumento válido contra la decisión. Pero aquí está la ironía más cruel de toda esta historia. El hombre que interpretó a Jesucristo en el escenario, el hombre que cantaba sobre redención y sacrificio, el hombre que apostó todo lo que tenía por una visión en la que nadie más creía. Ese hombre estaba a punto de conocer a una jovencita mexicana a la que le pediría el sacrificio más doloroso que una mujer puede hacer. Y lo que vino después fue mucho peor de lo que cualquiera que conociera solo las canciones podría haber imaginado. Antes de contarte lo que Camilo le pidió a Lourdes cuando tenía 17 años y lo que eso le costó a ella durante el resto de su vida, hay algo más que necesitas saber, algo que está en el registro de esta historia y que explica por qué lo que viene después tiene el peso específico que tiene, algo que ningún documental sobre Camilo VI ha colocado en el centro con la claridad que merece, porque colocarlo ahí complicaría la narrativa del ídolo de una manera que resulta más incómoda que el simple escándalo. Te lo revelo antes de que termine esta primera parte. Pero primero necesitas conocer a la mujer que pagó el precio más alto de toda esta historia. Su nombre era Lourdes Ornelas. Tenía 17 años.
Trabajaba como asistente de Lucía Méndez, una de las actrices más famosas de México en ese momento, en un mundo donde las personas que trabajan detrás de cámaras son invisibles para las personas que trabajan delante de ellas, excepto cuando alguien decide mirarlas. El encuentro ocurrió en un canal de televisión mexicano a finales de los años 70. Camilo iba a actuar por primera vez en México. En España era un dios viviente, pero en México era solo otro cantante español, intentando conquistar un mercado que no le pertenecía todavía y que no iba a entregárselo sin que él demostrara que merecía tenerlo. Lourdes estaba trabajando detrás de cámaras. Su trabajo era asegurarse de que Lucía Méndez tuviera todo lo que necesitaba. Era un trabajo discreto, invisible, el tipo de trabajo donde nadie te mira dos veces porque eres parte del escenario antes que parte de la historia, hasta que Camilo la miró. Años después, Lourdes describiría ese primer encuentro con una claridad que solo tienen los momentos que te cambian la vida, porque la claridad sobre los momentos que nos definen no decrece con el tiempo, sino que aumenta con él. No era conocido en México y me impresionó muchísimo. Tan guapo, tan alto, llevaba alzas y se veía enorme. Traía una chaqueta de leopardo que había comprado en Londres. Era como ver a alguien de otro planeta. Una chaqueta de leopardo comprada en Londres. Ese detalle se le quedó grabado para siempre. La extravagancia, el glamour, todo lo que ella no tenía, y él representaba con la naturalidad de quien ha vivido tanto tiempo en ese nivel que ya no puede imaginar existir en ningún otro. 17 años ella, una jovencita mexicana trabajando detrás de cámaras en un canal de televisión. 29 él, un ídolo internacional en la cima de su fama, que ya sabía exactamente el efecto que causaba en las mujeres y que ya sabía exactamente cómo usar ese efecto con la precisión de quien ha tenido suficiente práctica, para que la seducción deje de sentirse como un esfuerzo y empiece a sentirse como el orden natural de las cosas. La primera cita fue en un restaurante italiano. Velas, vino, una conversación que se extendió durante horas, promesas que sonaban a eternidad, con la credibilidad específica de las promesas que hace alguien que ha aprendido a pronunciarlas, con la entonación exacta que hace que quien las escucha no pueda distinguirlas de la verdad. Y lo que empezó esa noche se convertiría en la relación que partiría la vida de Lourdes Ornelas en dos mitades irreversibles, la antes y el después. Aquí llega la primera revelación. Cuando Lourdes le dijo a Camilo que estaba esperando un hijo suyo, la respuesta no fue alegría, no fue preocupación, no fue siquiera silencio. Fue una orden que abortara. Le dieron dinero para una clínica en Los Ángeles y la mandaron a resolver el problema sola, porque eso era ella para Camilo VI en ese momento. Un problema que necesitaba ser resuelto con la misma eficiencia con que él resolvía cualquier otro problema logístico de su carrera. Lourdes confesó años después lo que vivió en esa clínica. Fue en Los Ángeles, fría, estéril. Entré sola y salí sola. Cuando volví a casa me deprimí. No podía levantarme de la cama durante semanas. Y lo que vino de su propia familia fue otro golpe desde el único lugar donde no lo esperaba. Me regañaron. Me dijeron, lo hubieras tenido y lo habríamos cuidado. ¿Por qué obedeciste a ese hombre? ¿Por qué obedeció? Porque tenía 17 años. Porque estaba sola en un mundo que no entendía completamente. Porque el hombre más famoso de España le había dicho qué hacer y ella no sabía todavía que podía decir que no. Porque nadie le había enseñado que su cuerpo era suyo antes que de cualquier otro. Porque en esa situación, con ese desequilibrio de poder entre una adolescente mexicana trabajando detrás de cámaras y un ídolo internacional con dinero y abogados y todos los mecanismos del éxito a su disposición, obedecer, parecía la única opción disponible. La depresión que vino después duró meses, noches sin dormir, días sin querer levantarse de la cama. La sensación de haber perdido algo que no podía nombrarse completamente, pero que se sentía con una precisión que ningún idioma tiene palabras suficientes para describir. Y la pregunta que la perseguiría durante décadas. ¿Y si hubiera dicho que no? Luego vino el silencio. Camilo desapareció. No la volvió a llamar.
6 meses de nada absoluto. Lourdes creyó que había sido usada y descartada con la eficiencia específica de los hombres que tienen suficiente poder para no necesitar explicar sus decisiones a nadie que tenga menos poder que ellos. Y entonces el teléfono sonó. Era Camilo. Quería verla, quería volver, y tenía algo para ella. Una canción. Perdóname. La canción que toda España cantaba en ese momento, y se la había dedicado a ella. El hombre que te obligó a abortar regresa 6 meses después con la canción más romántica del momento, diciéndote que la escribió para ti, con la precisión calculada de quien sabe exactamente qué instrumento tocar para producir el efecto que necesita producir en la persona que necesita producirlo. Lourdes quiso creer, necesitaba creer, y volvió con él. Esta vez, cuando quedó embarazada, algo cambió dentro de ella. Esta vez no iba a obedecer. Esta vez iba a decir que no con toda la claridad que no tuvo la primera vez, porque había aprendido en el intervalo lo que nadie le había enseñado antes, que su cuerpo era suyo, que podía decir que no, que incluso frente al hombre más famoso de España tenía ese derecho. El 24 de noviembre de 1983, en Ciudad de México nació Camilo Michel Blanes Ornelas, el niño que Camilo no quería que existiera. El niño que hoy se hace llamar Sheila Devil, el niño que lleva las pelucas de su padre muerto mientras gasta a un ritmo de más de 1 millón de euros por año lo que le queda de una herencia de 10 millones que en menos de 4 años puede haberse convertido en nada, y el elemento que prometí revelar antes de terminar esta primera parte, lo que ningún documental sobre Camilo VI ha colocado en el centro con suficiente claridad. Camilo VI no fue solo el hombre que le pidió a Lourdes que abortara, no fue solo el hombre que tardó 8 meses en reconocer legalmente a su propio hijo, después de presentarlo públicamente, bajando de un jet privado en Barajas como si fuera un accesorio de su imagen. No fue solo el hombre que mantuvo en esa mansión de Torrelodones un ambiente de excesos que un niño pequeño absorbía con la inevitabilidad de las esponjas, que no distinguen entre lo que les hace bien y lo que les destruye. Fue también el hombre que creyó que podía ser padre a tiempo parcial, que podía aparecer cuando la paternidad producía buenas fotos para las revistas y desaparecer cuando la paternidad exigía el tipo de presencia que no tiene audiencia. Y esa creencia, esa certeza de que el dinero y el nombre y el apellido podían sustituir lo que la presencia real no puede sustituir nunca, es exactamente lo que construyó dentro de Camilo Michel Blanes Ornelas la arquitectura perfecta para que los demonios de su padre encontraran en él el lugar más hospitalario posible. Lo que vino después de ese descubrimiento es lo que viene en la segunda parte de esta historia, con el plan orquestado para quitarle al niño a su madre. Con los 12 años, que un hijo creció sin Lourdes, viendo lo que vio en esa mansión, con el trasplante de hígado que no fue suficiente para detener lo que Camilo había puesto en movimiento dentro de sí mismo, y con el colapso que convirtió al heredero de 10 millones de euros en el hombre sin dientes que hoy recibe traficantes en la puerta de una mansión llena de basura, usando las pelucas de su padre muerto. Si eres de las personas que creen que detrás de cada ídolo hay una historia que el público tiene derecho a conocer completa, y no solo en la versión que el marketing construyó para vender discos, suscríbete a este canal ahora, porque lo que viene en los próximos minutos sobre lo que ocurrió dentro de esa mansión y sobre las 11 palabras que Sheila Devil le dijo a su madre cuando despertó del coma es exactamente el tipo de historia que este canal existe para contar. Y si no te suscribes hoy, el algoritmo no te va a traer la próxima. No dejes que eso pase. Aquí llega la segunda revelación, el plan orquestado con frialdad para quitarle a Lourdes Ornelas a su hijo. Pero antes de contarte las palabras exactas que ella usó cuando se dio cuenta de lo que había ocurrido, antes de contarte los 12 años, que un niño creció sin su madre dentro de esa mansión, absorbiendo todo lo que no debería haber absorbido, necesitas entender algo que muy pocos análisis sobre esta historia explican con suficiente profundidad. Cómo funciona el poder cuando decide quitarle un hijo a una madre que no tiene los recursos para impedirlo.
porque lo que ocurrió entre Camilo VI y Lourdes Ornelas en los años posteriores al nacimiento de Camilo Michel no fue solo una disputa de custodia entre dos personas que no podían ponerse de acuerdo sobre cómo criar a un niño. Fue algo más específico y más brutal que eso. Fue la demostración de lo que ocurre cuando uno de los dos lados de una disputa legal tiene acceso a todo lo que el dinero y la fama y las conexiones pueden comprar en un sistema judicial, y el otro lado no tiene nada de eso. Cuando Camilo bajó de su jet privado en el aeropuerto de Barajas con Lourdes y un bebé en brazos, absolutamente nadie en España sabía que ese niño existía. Ni una foto filtrada, ni un rumor, ni la más mínima pista de que el hombre más famoso de la música romántica en español había tenido un hijo con una mexicana que 8 meses antes era completamente desconocida para el público español. España descubrió que Camilo VI tenía un hijo cuando lo vio bajar del avión. La prensa enloqueció con la velocidad específica de los medios que han estado esperando una historia sin saber que la estaban esperando, porque cuando llega reconocen inmediatamente que es exactamente lo que necesitaban. ¿Quién era esa mujer? ¿De dónde salió ese bebé? Y Camilo, con la tranquilidad calculada de quien ha tenido tiempo suficiente para preparar la versión que va a dar, declaró algo que en su momento sonó a romanticismo y que con la distancia que da el tiempo y el conocimiento de lo que vino después suena a otra cosa completamente. Hace 14 años ella era fan mía. De fan pasó a ser amiga, de amiga a íntima amiga, y ahora es una persona indispensable en mi vida. Lo que no dijo es que tenía una novia oficial. Lo que no dijo es que había tardado 8 meses en reconocer legalmente a su propio hijo. Lo que no dijo es lo que pasaba dentro de la mansión de Torrelodones, donde les pidió que se mudaran después de que la prensa hiciera imposible seguir manteniendo la existencia del niño fuera del registro público. Las revistas mostraban una familia feliz, fotos perfectas, sonrisas perfectas, la imagen del ídolo convertido en padre, la narrativa del hombre que finalmente había encontrado algo más grande que los escenarios y los discos de oro y los récords de ventas. Pero la realidad era algo completamente diferente a esa imagen. Lourdes lo confesó años después, con la claridad específica de quien ha tenido suficiente tiempo para procesar lo que vivió y ha decidido que ya no tiene nada que proteger callándolo. Me fui a México porque se ponía agresivo conmigo y me decía cosas horribles. Yo le tuve mucho miedo durante mucho tiempo porque impone mucho. Y añadió algo que cuando se lee con la distancia necesaria para ver lo que realmente significa, explica todo lo que vino después con una coherencia que ningún otro elemento de esta historia puede igualar. Camilo tenía muy malos hábitos de salud, para él y para todos. Amigos, alcohol, noches interminables. Y eso que cuando lo conocí, ni fumaba. Eran los 80... y las drogas estaban de moda. Eran los 80 y las drogas estaban de moda. Esa frase suena casi casual cuando la lees rápido, cuando te detienes en ella y piensas en lo que significa para un niño pequeño que vive en esa casa, que no elige estar en esa casa, que no tiene la capacidad de procesar lo que está viendo porque tiene la edad en que los niños construyen su idea de lo que es normal a partir de lo que ven a su alrededor. La frase deja de sonar casual. Suena a una sentencia. Camilín crecía viendo todo eso. Absorbía todo eso. Aprendía todo eso con la eficiencia específica de los niños que no distinguen entre lo que les hace bien y lo que los destruye, porque todavía no tienen el criterio para hacer esa distinción. Y porque los adultos, que deberían ayudarlos a desarrollarlo, están demasiado ocupados destruyéndose a sí mismos para prestar atención a lo que están construyendo dentro de los niños que los observan. Lourdes intentó proteger a su hijo. Se lo llevó a México con la lógica desesperada de quien no tiene más herramientas disponibles que la distancia física entre su hijo y el ambiente que lo estaba contaminando. Y fue entonces cuando Camilo VI hizo algo que Lourdes Ornelas describiría décadas después con las palabras más frías y más precisas que ha pronunciado sobre él en ninguna entrevista. Aquí llega el corazón de la segunda revelación, las palabras exactas de Lourdes. Él hizo un plan con la madrina de mi hijo para venir a verlo, y me lo quitaron. Lee esa frase otra vez. Deja que se asiente completamente antes de seguir. Un plan, no un impulso,
no una decisión tomada en el calor de una discusión donde la emoción nubla el criterio. Un plan, con tiempo, con frialdad, con la precisión calculada de quien está acostumbrado a conseguir lo que quiere cuando lo quiere y que tiene los recursos para ejecutar cualquier plan que diseñe, sin que los obstáculos que detendrían a cualquier otra persona puedan detenerlo a él, la madrina del niño, alguien en quien Lourdes confiaba ciegamente, alguien a quien había elegido específicamente para proteger a su hijo si algo le pasaba a ella, alguien que en la arquitectura emocional de la familia de Lourdes ocupaba el lugar de la persona que nunca podría traicionarla, porque la traición desde ese lugar específico era la más inconcebible de todas las traiciones posibles. Esa persona fue parte de la trampa. Una visita que parecía completamente inocente, una excusa que no levantaba ninguna alarma, porque venía de alguien que no debería tener alarmas asociadas a su nombre. Un día normal que no tenía nada de normal. Y de pronto, el niño no estaba. Lourdes describió el momento en que se dio cuenta, con la precisión de los recuerdos que el tiempo no borra, porque son demasiado dolorosos para ser borrados por nada que el tiempo ofrezca. Fue como si me arrancaran el corazón del pecho. Corrí por toda la casa buscándolo, llamé a todos los que conocía, y cuando entendí lo que había pasado me derrumbé. El niño estaba en un avión rumbo a España con su padre, y Lourdes no podía hacer nada que pudiera funcionar a la velocidad a que lo necesitaba. Lo que vino después fue la demostración más brutal posible de lo que significa no tener poder, cuando el poder del otro lado es ilimitado dentro del sistema que debería protegerte igualmente a ti. Yo le cedí la custodia obligada. Era muy difícil recuperarlo desde México. Los abogados españoles me decían que no tenía ninguna posibilidad contra él. Camilo tenía todo el poder, todo el dinero, todas las conexiones, conocía a jueces, a políticos, a gente importante. Yo era nadie, yo era nadie. Esas 3 palabras contienen todo el desequilibrio de esta historia en su forma más concentrada y más dolorosa. Fue un acuerdo, pero yo no tenía otra opción. Era firmar eso o no volver a ver a mi hijo jamás. Piensa en eso. Firmar un papel que te destruye, pero que te permite ver a tu hijo de vez en cuando. O negarte y arriesgarte a no verlo nunca más. Lourdes firmó y perdió a su hijo de todas formas, porque los acuerdos de custodia que se firman desde la posición de quien no tiene ninguna posibilidad tienen una manera específica de funcionar que beneficia al que tenía todo, el poder, antes de que se firmaran. Camilín tenía 6 años cuando lo arrancaron de los brazos de su madre. 6 años, la edad en que los niños empiezan la escuela. La edad en que el mundo todavía es seguro porque mamá está cerca. La edad en que la presencia o ausencia de los padres no es un dato biográfico abstracto, sino la diferencia entre sentirse protegido y sentirse solo de una manera que ningún juguete y ningún lujo y ninguna mansión puede compensar. Fue un acuerdo, pero yo no tenía otra opción. Era firmar eso o no volver a ver a mi hijo jamás. Piensa en eso. Firmar un papel que te destruye, pero que te permite ver a tu hijo de vez en cuando. O negarte y arriesgarte a no verlo nunca más. Lourdes firmó y perdió a su hijo de todas formas porque los acuerdos de custodia que se firman desde la posición de quien no tiene ninguna posibilidad tienen una manera específica de funcionar que beneficia al que tenía todo, el poder, antes de que se firmaran. Camilín tenía 6 años cuando lo arrancaron de los brazos de su madre. 6 años, la edad en que los niños empiezan la escuela, la edad en que el mundo todavía es seguro porque mamá está cerca, la edad en que la presencia o ausencia de los padres no es un dato biográfico abstracto, sino la diferencia entre sentirse protegido y sentirse solo de una manera que ningún juguete y ningún lujo y ninguna mansión puede compensar. Durante los siguientes 2 años, Lourdes luchó en tribunales españoles. Contrató abogados que le costaron todo lo que tenía. Viajó a España cada vez que pudo. Presentó recursos, apelaciones, demandas. Una mexicana, sin conexiones, contra uno de los hombres más influyentes de España en ese momento. El resultado era predecible desde el primer día, para cualquiera que entendiera cómo funciona la justicia cuando uno de los lados tiene los recursos para hacer que funcione en su dirección.
y el otro no. Camilo se quedó con el niño, y madre e hijo se distanciaron durante los 12 años que siguieron hasta que Camilín cumplió 18. 12 años. Es toda una infancia, es toda una adolescencia. Es todo el periodo de tiempo donde una persona construye las bases de quién va a ser, donde aprende qué es el amor y cómo se da y cómo se recibe, donde desarrolla los mecanismos para lidiar con el dolor o donde aprende que el dolor se evita en lugar de procesarse porque nadie le enseñó que procesarlo era posible. Piensa en todo lo que ocurre en 12 años de la vida de un niño. 12 años de mañanas, sin su madre preparándole el desayuno. 12 años de tardes, sin que ella lo ayudara con las tareas. 12 años de noches, sin el beso específico que solo la persona que te quiere de esa manera puede darte antes de dormir. 12 años de cumpleaños, donde el asiento de mamá estaba vacío con la visibilidad específica de los asientos vacíos, que todos en la mesa ven, aunque nadie los mencione explícitamente. 12 años de navidades divididas. 12 años de enfermedades donde ella no podía estar. 12 años de miedos que él no podía contarle. 12 años de preguntas que ningún niño debería tener que hacerse. ¿Por qué mamá no está? ¿Por qué mamá no viene? Mamá no me quiere. Y mientras tanto, Camilín crecía en esa mansión de Torrelodones, rodeado de lujo, rodeado de todo lo que el dinero puede comprar, rodeado de la imagen pública de un padre famoso que generaba la admiración de millones de personas que no sabían nada de lo que ocurría dentro de esas paredes, sin lo único que realmente necesitaba, su madre. Y en su lugar veía otra cosa, los excesos de su padre, el alcohol, que corría sin límites, las sustancias que nadie nombraba explícitamente, pero que todos los que tenían acceso a ese espacio conocían perfectamente, los amigos que llegaban a cualquier hora de la noche, las reuniones que no terminaban nunca, el ambiente que ningún psicólogo recomendaría para criar a un niño, aunque ese ambiente estuviera dentro de una mansión con piscina en uno de los barrios más exclusivos de Madrid. Lourdes lo dijo con una claridad que duele escuchar. Las adicciones las vio en casa de su padre. Amigos, alcohol, noches interminables. Empezó a tontear a los 33 años. Eran los 80 y las drogas estaban de moda. Las drogas estaban de moda. Y Camilín, un niño sin su madre, veía todo eso. Lo que ves de niño te marca para siempre. Los patrones que observas se convierten en los patrones que repites, cuando tienes la edad suficiente para repetirlos y cuando nadie te ha dado las herramientas para elegir conscientemente no hacerlo. Los demonios de tus padres se convierten en tus propios demonios, no porque sea inevitable en términos absolutos, sino porque cuando creciste, sin la presencia que podría haber interrumpido esa transmisión, y cuando el ambiente donde creciste fue exactamente el ambiente que maximizaba la probabilidad de que esa transmisión ocurriera, la probabilidad se convierte en algo que se parece demasiado a la inevitabilidad para que la diferencia entre las dos importe en términos prácticos. Camilín estaba siendo programado para destruirse, y nadie hizo nada para evitarlo, porque la ley dice que un padre tiene derecho a criar a su hijo como quiera, incluso si lo que está haciendo mientras lo cría es construir dentro de él las condiciones perfectas, para que los demonios que él mismo no pudo vencer encuentren en su hijo un territorio completamente hospitalario. Mientras tanto, en México, Lourdes vivía con un vacío que no se llenaba con nada. Cada día se preguntaba qué estaría haciendo su hijo. Cada noche rezaba para que estuviera bien. Cada cumpleaños era un recordatorio de exactamente lo que había perdido y de la manera específica en que lo había perdido, que era la más dolorosa de todas las maneras posibles, porque incluía la certeza de que había sido traicionada por alguien en quien confiaba. Cuando Camilín cumplió 18 años, Camilo llamó a Lourdes. Era hora de devolverle al hijo, y Camilín, con el humor negro específico de quien ha visto demasiado para su edad y que ha procesado lo que ha visto de la única manera que tenía disponible, dijo algo que decía más sobre la naturaleza de la puerta, relación entre él y su padre, que cualquier entrevista o cualquier declaración pública que Camilo pudiera haber dado sobre la paternidad. Ya no le sirvo para las fotos.
5 palabras que contienen toda la historia de lo que fue esa relación, desde la perspectiva del niño que la vivió, desde adentro durante 12 años. El niño que había sido exhibido en portadas cuando tenía la edad que genera las portadas más vendidas. El niño que había cumplido su función en la narrativa pública de Camilo VI, como prueba de que el ídolo también era capaz de ser padre. El niño que ahora tenía 18 años y ya no generaba el mismo tipo de cobertura mediática. Ya no servía para eso. Había crecido. Para Lourdes reencontrarse con su hijo fue como convivir con un extraño que cargaba con todo lo que había absorbido durante 12 años dentro de esa mansión. Un extraño con los mismos ojos azules de su padre, con la misma capacidad para el encanto cuando quería ejercerla, con la misma incapacidad para gestionar el dolor de una manera que no implicara anestesiarlo con algo externo. Un extraño con problemas serios. Las mismas adicciones que había visto en casa de su padre durante 12 años. Pero esto es solo la mitad de lo que necesitas saber sobre los años que siguieron al reencuentro entre Lourdes y su hijo, porque mientras ese reencuentro ocurría, el padre estaba librando su propia batalla contra los mismos demonios que había transmitido sin quererlo. Una batalla que estaba perdiendo. En el año 2000, Camilo VI recibió un diagnóstico que explicaba el deterioro que quienes lo rodeaban venían observando durante años, pero que él había logrado mantener fuera del alcance de la prensa con la habilidad específica de quien ha pasado 50 años administrando su imagen pública con una precisión que se aplica también a las noticias que podrían dañarla. Su hígado estaba destruido, completamente destruido. Los años de excesos con el alcohol habían hecho exactamente el trabajo que hacen cuando no hay nada que los detenga durante suficiente tiempo. El órgano simplemente había dejado de funcionar con la eficiencia mínima necesaria para sostener una vida. Sin un trasplante, Camilo VI moriría. Encontraron un donante, una persona anónima que acababa de morir y cuya familia en el peor momento posible tomó una decisión generosa que le daría a Camilo una segunda oportunidad que él mismo había hecho todo lo posible para no merecer. La operación se realizó y el cuerpo de Camilo rechazó el órgano. El sistema inmunológico atacó el hígado nuevo con la eficiencia brutal de los sistemas que no distinguen entre el invasor que quiere destruirte y el regalo que quiere salvarte. Tuvo que operarse de nuevo en 2001. Otro donante, otro hígado, otra oportunidad regalada por alguien que no lo conocía y que no tenía ninguna razón para darle algo tan valioso, excepto la generosidad pura de las personas que deciden en el peor momento de su propia historia pensar en los demás. Esta vez funcionó, pero Camilo quedó destruido de una manera que ninguna cirugía estética podía reparar completamente, aunque lo intentara con la obstinación de quien no puede aceptar que el espejo ya no le devuelve la imagen que recuerda. Y las cirugías llegaron. Lifting completo del rostro, elevación de cejas, rinoplastia, blefaroplastia, botox en cantidades que los médicos consultados por medios españoles describieron como excesivas, ácido hialurónico en los pómulos en cantidades que producían un resultado que se alejaba cada vez más de lo que él buscaba y se acercaba cada vez más a algo que los cirujanos describieron con una brutalidad que, en el contexto de todo lo que sabemos sobre este hombre, resulta casi poética en su ironía. Todos estos retoques le han dado un aspecto muy femenino en vez de varonil. El hombre más guapo de España, convertido en una caricatura de sí mismo por el intento desesperado de recuperar una imagen que el tiempo y los excesos habían destruido de una manera que ninguna cirugía disponible podía revertir completamente. En 2016, durante una visita a México, un periodista le preguntó directamente sobre las cirugías. La respuesta de Camilo VI fue memorable por lo completamente desconectada de la realidad, que resultaba para cualquiera que pudiera ver al mismo tiempo las fotos de ese momento y las fotos de 20 años antes, que dicen cosas que no tienen sentido, ni base, ni fundamento, que si la cirugía, que si los ojos son Photoshop, sigo teniendo los mismos ojos azules. Hace 70 años que los tengo, 70 años, mirándose al espejo y negando lo que el espejo le mostraba. Aquí llega algo que está en el registro de esta historia
y que ningún análisis sobre la vida y el legado de Camilo VI ha colocado en el centro con la claridad que merece. Hay un patrón que conecta lo que Camilo hizo con su propio cuerpo durante los últimos años de su vida con lo que Sheila Devil está haciendo hoy con el suyo. Un patrón que no es coincidencia ni tampoco el resultado de una elección consciente, sino la transmisión específica de una manera de relacionarse con el dolor y con la destrucción que Camilín observó durante los 12 años más formativos de su vida y que nadie interrumpió con la presencia y las herramientas que podrían haberlo inmunizado contra ella. Ese patrón y lo que significa para lo que viene después es lo que llega antes de que termine este video. Pero primero necesitas ver lo que ocurrió en noviembre de 2018, la última aparición pública de Camilo VI, Florida Park, Madrid. Lo que nadie sabía es que un día antes había estado hospitalizado por problemas renales. Llegó al evento diciendo que estaba bien, un poco mareado. Pasó toda la noche sentado en un taburete. Un asistente no se separó de él ni un instante. Apenas podía hablar, apenas podía caminar. Lloró al ver el documental de la grabación, con una emoción que ya no podía ser controlada por ninguna de las capas de imagen que había construido durante 50 años. Lourdes desde México observó todo eso y declaró algo que en el momento sonó a exageración y que con el conocimiento de lo que vino después suena a una descripción perfectamente precisa de lo que estaba ocurriendo. Se están burlando de mí y de mi hijo. Camilo está muy mal. Parece un muñeco en las manos de estos tipos. Ya no tiene voluntad. Un muñeco. El hombre que durante 50 años controló cada detalle de su imagen pública con una precisión que pocos artistas de su generación igualaron ahora, era una figura sin voluntad propia en manos de quienes administraban lo que quedaba de su capacidad de generar ingresos. Y Lourdes denunció algo más, que decía todo sobre el estado de la relación entre Camilo y su hijo en ese momento. Mi hijo ha estado con su padre en Madrid 2 meses y 1 mes no lo vio por órdenes de este señor. ¿Qué hace mi hijo durmiendo en el jardín? Durmiendo en el jardín. El heredero de Camilo VI, durmiendo en el jardín de la mansión de su propio padre. La ley dice que un adulto tiene derecho a vivir como quiera, incluso si lo que está eligiendo es dormir en el jardín de una mansión que vale millones mientras su padre agoniza en el interior de esa misma mansión, rodeado de personas que tienen razones económicas para que siga vivo suficiente tiempo para firmar los documentos que necesitan que firme. El 8 de septiembre de 2019 a las 3:15 de la madrugada, Camilo VI murió, 72 años, 175 millones de discos, un legado musical que en el momento de su muerte seguía generando 200.000 euros anuales en derechos de autor y que en términos del valor total del catálogo representaba una cifra que nadie ha podido calcular con precisión, pero que algunos especialistas en el mercado de catálogos musicales estiman en decenas de millones de euros, y una herencia de 10 millones de euros en efectivo, más propiedades que pasó íntegramente a manos de Camilo Michel Blanes Ornelas, el niño que Camilo no quería que naciera, el niño que hoy se llama Sheila Devil, el niño que en el momento en que recibió la noticia de la muerte de su padre estaba en México y viajó solo a Madrid, y salió del funeral diciendo que pasaría la noche en un hotel porque la distancia entre él y su padre en ese momento era tan grande que la mansión de Torrelodones no era un lugar donde pudiera dormir con la comodidad que el dolor de esa noche requería. Padre e hijo se comunicaban solo por correos electrónicos formales. Esa es la relación que quedó al final de todo. Correos electrónicos formales entre un padre moribundo y un hijo que había aprendido desde los 6 años que los vínculos más importantes de su vida podían romperse sin previo aviso y sin que él pudiera hacer nada para evitarlo. Y ahora, Camilín era el heredero universal. 10 millones de euros. Los derechos de autor de 600 canciones. La mansión de Torrelodones con sus 450 metros cuadrados y sus 3 plantas, y su piscina y sus jardines que en ese momento todavía estaban cuidados. Propiedades en Las Rozas, en Marbella,
todo para él. Y ahí empieza la espiral que nos trajo hasta el 25 de febrero de 2025 y los 12 gramos de cocaína y el calabozo de Galapagar y los 6 años de prisión que Lourdes Ornelas está intentando convertir en rehabilitación obligatoria antes de que el sistema judicial español decida que la destrucción de su hijo es un asunto exclusivamente legal y no también un asunto de salud que merece una respuesta diferente. Eso es lo que viene en la parte final de esta historia, con las 11 palabras que Sheila Devil le dijo a su madre cuando despertó del coma en 2021, con la promesa que no se cumplió, con la mansión llena de basura y los traficantes que llegan a la puerta y los 6 millones gastados en menos de 5 años. Y con la respuesta a la pregunta que da el alma a esta historia. ¿Puede el amor de una madre salvar a alguien que no quiere ser salvado? Suscríbete ahora si eres de las personas que no se rinden con la primera respuesta que el sistema les da. Este canal existe para la gente que sigue buscando cuando los demás ya dejaron de hacerlo. Y lo que viene en los próximos minutos sobre lo que ocurrió con la herencia de Camilo VI y sobre lo que Sheila Devil todavía lleva dentro, aunque ya casi nadie pueda verlo, es la parte que más importa de toda esta historia. Aquí llega la tercera revelación, lo que ocurrió dentro de esa mansión de Torrelodones después de que Camilo Michel Blanes Ornelas se convirtió en el heredero universal de 10 millones de euros y de un catálogo musical que vale decenas de millones más. Pero antes de contarte los números y la mansión llena de basura y los traficantes que llegan a la puerta y el arresto de febrero de 2025, necesitas entender algo que muy pocos análisis sobre esta historia se detienen a explicar con la profundidad que merece. ¿Por qué el dinero no ayudó? Porque la respuesta obvia cuando alguien hereda 10 millones de euros es que tiene todos los recursos necesarios para construir cualquier vida que quiera construir, para pagar la mejor rehabilitación disponible, para rodearse de personas que lo apoyen, para crear la distancia física y emocional entre él y los demonios que lo persiguen, que el dinero en teoría puede comprar. Pero el dinero no cura lo que Sheila Devil tiene, y lo que Sheila Devil tiene no es una adicción en el sentido clínico estrecho de esa palabra, aunque la adicción sea parte de ello. Lo que Sheila Devil tiene es algo más profundo y más antiguo y más difícil de tratar que cualquier sustancia específica que esté usando para anestesiarlo. Es el resultado de haber crecido sin la presencia que debería haber estado ahí, de haber observado durante 12 años, los años más formativos de su vida, a un hombre que se destruía con el glamour específico de quien tiene suficiente dinero para que su destrucción parezca un estilo de vida, antes que lo que realmente es, de haber aprendido que el dolor se evita antes que se procesa, de haber heredado no solo el dinero y el catálogo y las propiedades, sino también la arquitectura emocional de alguien que nunca encontró la manera de estar presente en su propia vida de una manera que no requiriera anestesia. El dinero no cura eso. El dinero en manos de alguien que tiene eso lo amplifica, porque le da los recursos para destruirse a una escala que sin él no habría sido posible, y al mismo tiempo le quita la presión económica, que a veces es el único mecanismo que obliga a las personas a buscar ayuda cuando todo lo demás ha fallado. Noviembre de 2021. Camilín fue encontrado inconsciente en una carretera de Madrid. La versión oficial fue accidente de bicicleta. La versión que quienes conocían la situación manejaban en privado era diferente y más coherente con todo lo que había ocurrido en los 2 años anteriores, desde la muerte de su padre. 50 días en la UCI, neumonía severa, un cuerpo que había sido llevado al límite de lo que puede sostenerse y que en ese límite encontró la única forma de comunicar lo que la persona que lo habitaba no había podido comunicar de ninguna otra manera, que algo estaba fundamentalmente mal, que la espiral que había comenzado con la herencia y que se había acelerado con una velocidad que asustaba a todos los que podían verla desde afuera, había llegado a un punto donde el cuerpo ya no podía seguir, absorbiendo lo que le estaban haciendo sin colapsar. Y cuando Sheila Devil abrió los ojos en esa UCI y vio a su madre sentada junto a la cama, después de todo lo que había pasado entre ellos, y después de todos los años, y todas las distancias y todas las heridas que ninguno de los dos había elegido completamente,
le dijo algo. 11 palabras. 11 palabras que Laures Ornelas llevaba décadas esperando escuchar, sin saber exactamente cuándo iban a llegar, o si iban a llegar alguna vez. Quiero que me ayuden ya a dejar las adicciones que tengo. 11 palabras que en el contexto de todo lo que había ocurrido antes de que fueran pronunciadas, tenían el peso específico de las cosas que se dicen cuando alguien ha llegado al límite real y no al límite que todavía tiene un poco más de espacio antes del final definitivo. Lourdes sintió esperanza por primera vez en mucho tiempo. No la esperanza superficial de quien se aferra a cualquier señal positiva, porque no puede tolerar la alternativa. La esperanza más profunda y más dolorosa de quien ha esperado tanto tiempo, que cuando finalmente llega la señal que estaba esperando, no sabe completamente si puede confiar en ella, porque ha aprendido que las señales también pueden desaparecer. Quizá la maldición podía romperse. Quizá las 11 palabras pronunciadas desde una cama de UCI eran el principio de algo diferente a todo lo que había venido antes. La promesa no se cumplió. Nadie sabe exactamente qué ocurrió en el espacio entre las 11 palabras pronunciadas en esa UCI y lo que vino después, si intentó rehabilitarse y fracasó, si nunca llegó a intentarlo de manera real, si alguien o algo en su entorno saboteó la posibilidad de que el intento fuera genuino antes de que pudiera serlo. Lo que sí sabemos es lo que vino después de ese hospital, y lo que vino después es lo que convierte esta historia de una tragedia en algo más específico y más oscuro que eso, en la demostración de lo que ocurre cuando el sistema legal protege el derecho de un adulto a destruirse con más eficiencia de la que protege el derecho de una madre a intentar salvarlo. Abril de 2023. Las primeras fotos aparecieron en redes sociales con el impacto específico de las imágenes que el ojo no puede procesar inmediatamente, porque lo que muestran no coincide con ninguna expectativa previa. Sin dientes, la sonrisa heredada de su padre, convertida en huecos negros donde antes había una dentadura que en las fotos de cuando era niño parecía exactamente lo que era. La sonrisa de un niño que todavía tenía futuro. Delgado hasta los huesos, los brazos como palillos, las mejillas hundidas con la profundidad específica de los rostros, que han perdido tanto peso que la estructura ósea debajo empieza a ser el elemento más visible de la cara. Mirada perdida, los ojos azules de Camilo VI, presentes en el rostro de su hijo, pero vaciados de la luz que los ojos azules de su padre tenían en las fotos de los años 70 y 80, cuando todavía había algo que no había sido completamente consumido por lo que vino después. Y un anuncio. Ya no quería ser Camilín, el nombre que había llevado toda su vida, el nombre que su padre le había dado, el nombre que aparecía en todos los documentos legales y que era la conexión más directa y más visible entre él y el hombre que lo había traído al mundo sin querer traerlo, y que luego había administrado su presencia en la vida de ese niño con la inconsistencia específica de quien no sabe cómo ser padre, pero tampoco sabe cómo admitir que no sabe. Ese nombre ya no lo quería. Ahora era Shaila Devil. Cuando los periodistas le preguntaron por el significado, respondió con una sola palabra: música, el legado de su padre, convertido en su nuevo nombre, o quizá una forma de destruir ese legado tomándolo para sí mismo y transformándolo en algo que el padre nunca habría reconocido. O quizá ambas cosas al mismo tiempo, porque a veces la manera más honesta de amar a alguien y la manera más honesta de destruirlo son la misma cosa cuando la relación entre esas dos personas nunca tuvo la claridad suficiente para que fueran distinguibles. Empezó a aparecer con pelucas de colores brillantes: rosa, azul, violeta, pelucas extravagantes que llamaban la atención con la eficiencia de las cosas diseñadas específicamente para ser vistas. Y aquí viene el detalle que más duele de toda esta parte de la historia. Eran las pelucas de su padre, las mismas pelucas que Camilo VI había usado durante años para ocultar su calvicie con la vanidad específica del hombre que no puede tolerar que el tiempo visible en su cuerpo contradiga la imagen inmortal que construyó durante 50 años.
las pelucas que guardaba en la mansión de Torrelodones, las pelucas que ahora su hijo usaba mientras se destruía frente a las cámaras con la deliberación de quien ha encontrado en la autodestrucción pública la única forma de comunicar algo que no sabe comunicar de ninguna otra manera. Piensa en lo que significa usar las pelucas de tu padre muerto. Puede significar que lo extrañas, puede significar que quieres destruir lo que él representaba, tomando los símbolos de su imagen y convirtiéndolos en algo que él nunca habría reconocido como suyo. Puede significar que después de toda una vida intentando ser su hijo de la manera que él requería ahora, estás intentando ser él de la única manera que tienes disponible. O puede significar todas esas cosas al mismo tiempo, porque el dolor, cuando es suficientemente antiguo y suficientemente profundo, raramente tiene una sola explicación que lo agote completamente. Aquí llega la cuarta y última revelación, el colapso de la herencia y lo que queda de todo lo que Camilo VI tardó 50 años en construir. Los números son los más fríos y los más elocuentes de toda esta historia. 10 millones de euros heredados en septiembre de 2019, 6 millones gastados en menos de 5 años, más de 1 millón de euros por año, más de 83.000 euros por mes, más de 2.700 euros por día, transformándose en lo que se transforma cuando alguien con una adicción severa tiene acceso ilimitado a los recursos que la alimentan sin ninguna estructura que imponga límites desde afuera, porque la ley dice que un adulto tiene derecho a decidir cómo gasta su dinero, aunque lo que esté decidiendo sea gastarlo en destruirse. Quedan aproximadamente 4 millones. A este ritmo, en menos de 4 años, no quedará absolutamente nada. Nada del dinero, probablemente nada de las propiedades cuando la lógica de la espiral llegue al punto donde las propiedades también empiecen a liquidarse para financiar lo que el dinero en efectivo ya no alcance a financiar. Y quizá nada de Sheila Devil, la mansión de Torrelodones que durante décadas fue el símbolo más visible del éxito de Camilo VI, está irreconocible. 450 metros cuadrados en una de las zonas más exclusivas de Madrid, que en su momento fueron el escenario de entrevistas para televisiones de todo el mundo y de sesiones fotográficas para las revistas más importantes del espectáculo en español. Hoy tiene basura acumulada en la entrada, bolsas negras amontonadas que nadie recoge, como si nadie viviera ahí o como si viviera ahí alguien que ya no puede distinguir entre el espacio que habita y el estado interno que ese espacio refleja. El jardín, que antes era impecable con césped perfectamente cortado y flores que cambiaban según la estación, está lleno de maleza, hierbas que crecen sin control, plantas muertas. El verde transformado en marrón con la inevitabilidad de las cosas vivas que mueren cuando nadie las atiende. Las ventanas están sucias con una capa de polvo y mugre que indica que nadie las ha limpiado en meses. Algunas tienen grietas. La piscina que aparecía en las fotos de las revistas, donde Camilo posaba sonriente, está vacía o peor, llena de agua estancada de color verde, donde crecen algas y nadan insectos que nadie ha tenido razones para eliminar. Los muebles de diseño que Camilo había comprado en sus viajes por el mundo están amontonados en las esquinas o han desaparecido. Quizá vendidos, quizá destrozados, quizá perdidos en la lógica de una existencia que ya no puede administrarse con ningún criterio externo al caos. Los guardeses que cuidaron la propiedad durante años ya no están. Los vecinos del exclusivo barrio de Torrelodones, que pagaron millones por vivir en esa zona, reportan que llevan mucho tiempo sin ver a nadie manteniendo la propiedad con la regularidad que una propiedad de ese valor requeriría para mantenerse, y lo que realmente hiela la sangre. Los traficantes llegan a la puerta, llegan en coches, a veces de día, a veces de noche, tocan el timbre y Sheila Devil los recibe sin esconderse, sin disimular, con la naturalidad de quien ha cruzado el punto donde la vergüenza todavía funciona como un mecanismo de protección contra las peores decisiones y ha llegado a un lugar donde ya nada de lo que ocurre afuera puede penetrar completamente. Los vecinos han visto los intercambios, los coches que se estacionan, las personas que entran y salen, el dinero que cambia de manos con la normalidad que solo tienen las cosas que se repiten suficientes veces
para dejar de parecer excepcionales. Lourdes, desesperada, viajó desde México para intentar hacer algo. Puso un cartel en la entrada de la propiedad, prohibiendo el acceso a determinadas personas. Un cartel, como si unas palabras escritas en papel pudieran detener a un traficante, como si un papel pegado en una verja pudiera frenar una adicción que lleva décadas instalándose en el único lugar donde las adicciones no necesitan invitación para quedarse. El cartel sigue ahí, los traficantes siguen llegando. El 25 de febrero de 2025, la Guardia Civil de Galapagar detuvo a Sheila Devil en un control rutinario. 12 gramos de cocaína. El límite legal para consumo personal en España es de 7 y 5 gramos. Con 12, la acusación cambió de nombre. Ya no era consumo, era tráfico. Una diferencia de 4 y 5 gramos, que en términos legales es la diferencia entre una multa y hasta 6 años de prisión. El hijo del ídolo más amado de España pasó la noche en un calabozo con desconocidos, esperando que alguien viniera. Lourdes lleva semanas negociando con la fiscalía. Quiere rehabilitación en lugar de prisión, con la lógica de quien entiende que encerrar a su hijo durante 6 años, sin tratar lo que lo llevó hasta ese calabozo, solo producirá al final de esos 6 años la misma persona que entró con 6 años más de destrucción acumulada y con ninguna de las herramientas que podrían cambiar algo. La vida de mi hijo corre un serio peligro y la ley no me ayuda. No le puedo ayudar porque no me dejan. Él es un adulto y la ley dice que está en su derecho de hacer lo que quiera con su vida. La ley dice que un adulto tiene derecho a destruirse. Esa frase, otra vez, persiguiéndonos a todos los que hemos seguido esta historia hasta este punto. Y mientras todo eso ocurre, hay algo más que complica aún más el futuro de un legado que ya está suficientemente complicado. Su nombre es David Guerra. Tiene 36 años, solo un año menor que Camilín. Trabaja como taxista en Barcelona en un oficio de madrugadas largas y noches sin dormir, que no tiene nada que ver con el mundo del espectáculo que su presunto padre habitó durante 50 años, y asegura que su madre tuvo una relación de más de un año con Camilo VI en 1984. Según cuenta David, la historia empezó en una discoteca de Barcelona. Eran los 80. Camilo estaba en la cima de su fama. Su madre era una joven que trabajaba en el mundo de la noche. Se conocieron, se gustaron, empezaron a verse regularmente cada vez que Camilo pasaba por Barcelona. La relación duró más de un año y Camilo no solo sabía que la madre de David había quedado embarazada. Según David, el cantante pasó pensión alimenticia durante un tiempo, dinero que llegaba regularmente, hasta que un día, sin explicación, dejó de llegar. El parecido físico entre David Guerra y Camilo VI es lo primero que los periodistas que lo han entrevistado mencionan. Ojos azules idénticos, el mismo azul profundo que caracterizaba a Camilo, la forma ovalada de la cara, ciertos gestos que parecen heredados antes que aprendidos, porque son el tipo de gestos que nadie elige conscientemente, sino que simplemente tiene. David declaró a los medios con la claridad de quien ha tenido mucho tiempo para pensar en lo que quiere decir y cómo quiere decirlo. Creo a mi madre. Ella me confesó que soy hijo de Camilo VI, y esa es mi verdad. No quiero nada que no sea mío. Solo quiero saber la verdad. Ha contratado a Fernando Osuna, uno de los abogados más conocidos de España en casos de paternidad de celebridades, el mismo que llevó los casos de Julio Iglesias, de Samuel Eto'o y de Carlos Baute, un especialista en demostrar lo que otros quieren ocultar con los recursos que el dinero y el apellido pueden poner a disposición de quienes tienen razones para que la verdad no salga. El plan es obtener una muestra de ADN de Sheila Devil mediante un detective si es necesario. Un vaso que tire en un bar, un cigarro que deje en un cenicero, cualquier cosa que contenga el material genético suficiente para que una prueba de paternidad pueda establecer si David Guerra es o no hijo biológico de Camilo VI. Si la prueba confirma la paternidad, David tendría derecho legal a reclamar la mitad de la herencia, la mitad de lo que quede de los 4 millones restantes, la mitad de las propiedades.
la mitad de los derechos de autor de 600 canciones que siguen generando 200.000 euros anuales y que en el mercado actual de catálogos musicales tienen un valor que algunos especialistas estiman en decenas de millones de euros. Y en marzo de 2025, otra mujer apareció diciendo ser hija de Camilo. 42 años. Se enteró leyendo el diario de su madre con la misma mecánica con que algunos secretos sobreviven a las personas que los guardaron y terminan encontrando la forma de salir cuando ya no hay nadie con la capacidad de seguir guardándolos. Lourdes niega que existan otros hijos. Dice que las fotos de David están trucadas. La respuesta de David no necesita muchas palabras para decir lo que tiene que decir. ¿Qué sabrá la señora esta que no me conoce de nada? Y mientras esa batalla legal se prepara en los tribunales españoles, Lourdes ha tomado el control de lo que puede controlar. Es administradora única de la sociedad que gestiona el catálogo de Camilo VI. Controla las cuentas de Sheila Devil con la autoridad que el cargo le da, pero sin la autoridad que le daría una declaración judicial de incapacidad que los jueces españoles se han negado a emitir. Ha intentado que un juez declare a su hijo legalmente incapacitado para administrar sus propios bienes. El juez no ha accedido, porque la ley dice que un adulto tiene derecho a destruirse, aunque su madre tenga que verlo hacerlo desde México, con la impotencia específica de quien tiene todo el amor disponible para salvarlo, y ninguna de las herramientas legales que convertirían ese amor en algo que el sistema pueda ejecutar. Recapitulemos esta historia con los datos que ya no pueden ser reescritos. El 16 de septiembre de 1946 nace Camilo Blanes Cortés en Alcoy, Alicante. Hijo de un guardia civil y una ama de casa. Aprende desde temprano que el talento puede llevarte más lejos de donde vienes, pero no puede enseñarte a estar presente en tu propia vida de una manera que no requiera anestesia. A los 26 años, en el pico de su fama, intenta quitarse la vida. Una depresión profunda me consumía. El éxito no llenaba el vacío. Los aplausos se terminaban y yo seguía solo. Guarda ese dato porque el hombre que intentó destruirse a los 26 terminaría construyendo sin quererlo las condiciones perfectas para que su único hijo heredara exactamente esa incapacidad. En 1975 monta Jesucristo Superstar en Madrid, en plena dictadura. Amenazas de bomba desde el primer día. Teatros evacuados. Camilo sigue saliendo al escenario noche tras noche. El hombre que interpreta a Jesucristo en el escenario es incapaz, fuera de él, de cumplir el papel más básico de todos. A finales de los años 70 conoce a Lourdes Ornelas en Ciudad de México. Ella tiene 17 años. Él 29. Una chaqueta de leopardo comprada en Londres. Un restaurante italiano. Promesas que suenan a eternidad. Lourdes queda embarazada. La respuesta de Camilo es una orden. Una clínica en Los Ángeles. Dinero para resolver el problema. Entré sola y salí sola. Una depresión que duró meses. La pregunta que la perseguiría durante décadas. 6 meses de silencio. El teléfono suena. Es Camilo. Tiene una canción. Perdóname, la canción que toda España canta y se la dedicó a ella. Lourdes vuelve. Esta vez, cuando queda embarazada, dice que no. Esta vez, nadie la va a obligar. El 24 de noviembre de 1983, nace Camilo Michel Blanes Ornelas en Ciudad de México. El niño que Camilo no quería que naciera. El niño que hoy se hace llamar Sheila Devil. Camilo baja de su jet privado en Barajas con Lourdes y el bebé. España descubre que tiene un hijo. 8 meses tardó en reconocerlo legalmente. Las revistas muestran una familia feliz. La realidad es otra. Me fui a México porque se ponía agresivo conmigo y me decía cosas horribles. Camilo tenía muy malos hábitos. Amigos, alcohol, noches interminables. Y eso que cuando lo conocí, ni fumaba. Lourdes se lleva a su hijo a México para protegerlo. Él hizo un plan con la madrina de mi hijo para venir a verlo y me lo quitaron. Camilín tiene 6 años cuando lo separan de su madre. 12 años sin ella. 12 años viendo los excesos de su padre en esa mansión. 12 años siendo programado para repetir lo que observaba. En el año 2000,
Camilo recibe el diagnóstico. Su hígado está destruido. Trasplante en 2000. El cuerpo lo rechaza. Segundo trasplante en 2001. Esta vez funciona. Las cirugías estéticas que vienen después dicen todo sobre la relación que tenía con el espejo y con la verdad de lo que el tiempo y los excesos habían hecho con él. El 8 de septiembre de 2019, a las 3:15 de la madrugada, muere Camilo VI. 72 años, 175 millones de discos, 10 millones de euros en herencia para el niño que no quería que naciera. Noviembre de 2021. Camilín inconsciente en una carretera de Madrid, 50 días en la UCI. Cuando despierta y ve a su madre junto a la cama, le dice 11 palabras. Quiero que me ayuden ya a dejar las adicciones que tengo. La promesa no se cumplió. Abril de 2023. Las primeras fotos, sin dientes, sin luz en los ojos azules heredados de su padre, con las pelucas de su padre muerto en el pelo. Sheila Deville ha reemplazado a Camilín con la definitiva de quien ha decidido que el nombre que le dieron ya no cabe en lo que es. 6 millones de euros gastados, 4 millones restantes. A este ritmo, en menos de 4 años, no quedará nada. El 25 de febrero de 2025, 12 gramos de cocaína. El límite para consumo personal es de 7,5. Calabozo de Galapagar, hasta 6 años de prisión. Lourdes negociando con la Fiscalía. Rehabilitación en lugar de prisión. La ley dice que un adulto tiene derecho a destruirse, y esa es la historia completa de Camilo VI, de Lourdes Ornelas y del niño que nació sin que su padre lo quisiera y que creció sin que su padre supiera estar presente de la manera que habría importado y que hoy lleva las pelucas de ese padre muerto mientras gasta lo que queda de su herencia a un ritmo que tiene fecha de vencimiento. Pero hay algo más que esta historia tiene para decir, algo que la competencia ignoró completamente y que es el corazón emocional de todo lo que hemos contado. En 1994, Camilo VI grabó un álbum llamado Amor sin vértigo, y en ese álbum incluyó algo que nunca había hecho antes y que nunca volvería a hacer. Una canción a dúo con su hijo, se llama Sentimientos de Amor. Camilín tenía 11 años, la edad en que los niños todavía creen en sus padres, con la totalidad de quien no tiene todavía las razones para no hacerlo. La edad en que todavía hay tiempo de arreglar las cosas, si alguien decide que arreglarlas importa más que cualquier otra cosa en el calendario. Y ahí están, padre e hijo, cantando juntos sobre el amor y la compasión. La voz grave de Camilo y la voz aguda de un niño que todavía no sabía lo que le esperaba, mezclándose en el único registro musical donde existieron juntos de una manera que no incluía dolor. Es el único momento grabado donde padre e hijo comparten algo que no sea herida. Y si hoy buscas esa canción y la escuchas, vas a escuchar la voz de un niño inocente, un niño que todavía tenía dientes, un niño que todavía se llamaba Camilín, un niño que todavía tenía futuro, sin que ninguno de los presentes en esa grabación pudiera saber con exactitud cuánto de ese futuro iba a ser consumido por lo que venía. Esa voz ya no existe en la forma en que existía entonces. Se perdió en algún lugar entre la herencia y las pelucas y los 12 gramos y el calabozo de Galapagar y la ley que dice que un adulto tiene derecho a destruirse. Pero hay algo más. En su testamento, Camilo VI dejó instrucciones específicas sobre su legado. Quería que se creara un museo en Alcoy, su ciudad natal. Un museo con sus objetos personales, sus discos de oro, sus premios, su vestuario de Jesucristo, Superstar, sus instrumentos, sus recuerdos, 800 piezas que contarían su historia para siempre. Y Sheila Deville cumplió esa última voluntad. El mismo hijo que hoy recibe traficantes en la puerta de una mansión llena de basura, el mismo que ya no tiene dientes, el mismo que usa las pelucas de su padre muerto, fue quien donó las 800 piezas al ayuntamiento de Alcoy. Viajó a Madrid, abrió las cajas, entregó los recuerdos de su padre para que el museo pudiera existir, con la delicadeza de quien entiende que hay cosas que merecen ser preservadas, aunque él mismo no pueda preservarse. Cumplió la última voluntad de Camilo. En algún lugar dentro de Sheila Deville todavía existe ese hijo,
el hijo que honró a su padre, el hijo que guardó esas piezas con cuidado, el hijo que quiso que el mundo recordara a Camilo VI de la manera que Camilo quería ser recordado, aunque la relación entre ambos nunca hubiera tenido la claridad suficiente para que ninguno de los dos supiera completamente cómo querer al otro sin hacerse daño. Ese hijo todavía está ahí, enterrado bajo las adicciones, escondido detrás de las pelucas, perdido entre los traficantes que llegan a la puerta. Pero ahí, y hay algo más que Camilo dijo un mes antes de morir, en su última entrevista de televisión, cuando apenas podía hablar y cuando todos los que lo rodeaban sabían que el final estaba cerca, aunque nadie lo dijera con esa claridad, porque decirlo habría requerido aceptarlo. Le preguntaron por su hijo, y esto es lo que dijo: estoy muy orgulloso de mi hijo físicamente porque se parece a mí, y con un hijo tienes que estar al pie del cañón toda la vida. Al pie del cañón toda la vida. Camilo murió sin poder estar al pie del cañón. Murió sin poder proteger a su hijo de lo que venía con la urgencia que lo que venía requería. Murió sin poder cumplir esa promesa que pronunció cuando ya era demasiado tarde para que pronunciarla cambiara algo. Y cuando Camilín se enteró de la muerte de su padre, escribió algo en redes sociales que hoy, con la distancia que da lo que vino después, duele leer de una manera que ningún análisis puede agotar completamente. Algo de mí muere también. Gracias por enseñarme a amar la música. Algo de mí muere también. Esas fueron sus palabras. Palabras de amor. Palabras de un hijo que todavía sentía. Palabras de alguien que en ese momento todavía tenía dentro algo que quería seguir vivo, aunque todo lo demás que rodeaba su existencia sugiriera que la dirección que había tomado llevaba hacia otra cosa. Eso fue hace 5 años. Hoy ese mismo hijo usa las pelucas de ese padre. Hoy recibe traficantes en la puerta de la mansión donde ese padre vivió. Hoy enfrenta hasta 6 años de prisión por 12 gramos de una sustancia que él mismo dijo desde una cama de UCI que quería dejar. Y Lourdes Ornelas sigue ahí. La mexicana que tenía 17 años cuando conoció al hombre más famoso de España en un canal de televisión de Ciudad de México. La mujer que obedeció cuando no sabía que podía decir que no. La madre a quien le quitaron a su hijo con un plan diseñado con frialdad y ejecutado con la precisión de quien tiene todos los recursos necesarios para ejecutar cualquier plan que diseñe. La mujer que lleva 4 décadas peleando contra un sistema que le dice, en cada tribunal al que llega, que su hijo tiene 40 años y que la ley dice que un adulto tiene derecho a destruirse. Sigue ahí, no por el dinero que está desapareciendo a más de 1 millón de euros por año, no por la fama que viene con el apellido de Camilo VI y que ahora solo produce titulares de escándalo, no por venganza contra un hombre que ya está muerto y que ya no puede escuchar ninguna acusación que se le haga, por su hijo, el mismo hijo que Camilo no quería que naciera, el mismo que le arrebataron cuando tenía 6 años, el mismo que creció sin ella viendo lo que vio, el mismo que desde una cama de UCI le dijo 11 palabras que prometían algo que todavía no ha ocurrido, pero que Lourdes no ha dejado de esperar que ocurra, porque las madres no dejan de esperar, aunque la ley diga que no pueden hacer nada. Aunque los jueces les digan que su hijo tiene 40 años y tiene derecho a decidir cómo vive, aunque los traficantes sigan llegando a la puerta, aunque el dinero siga desapareciendo, aunque cada día parezca más oscuro que el anterior, las madres no dejan de esperar. Y mientras Lourdes Ornelas siga esperando desde México, con todo lo que ha perdido y con todo lo que sigue sin poder recuperar, esta historia no habrá terminado completamente, porque hay algo que la ley no puede ni prohibir ni ordenar. El amor de una madre que ha esperado 4 décadas y que tiene razones de sobra para haberse rendido, y que no se ha rendido. Eso no es ingenuidad. Es la única forma de fe que sobrevive cuando todas las otras formas ya han sido agotadas por un sistema que tiene respuesta para todo, excepto para las preguntas que importan más. La ley dice que un adulto tiene derecho a destruirse, pero el amor de una madre dice otra cosa. Dice que estará ahí cuando esté listo. Dice que no se va a ir. Dice que va a seguir queriendo aunque él no se quiera. Y quizá
Solo quizá al final de todo eso sea lo único que pueda cambiar algo, no el dinero que ya casi no queda. No los abogados que negocian con la fiscalía, no los jueces que aplican la ley que dice que un adulto tiene derecho a destruirse. El amor incondicional de una mujer que tenía 17 años cuando eligió al hombre equivocado y que lleva 4 décadas pagando el precio de esa elección, con la dignidad específica de quien sabe que el precio no fue justo y que lo sigue pagando de todas maneras, porque al final del precio está su hijo, y por un hijo, una madre es capaz de todo, incluso de esperar 4 décadas, incluso cuando la ley dice que no puede hacer nada, incluso cuando todo indica que el tiempo se está acabando. Si llegaste hasta aquí, es porque eres exactamente el tipo de persona para quien este canal existe. Alguien que no se conforma con el titular, alguien que quiere entender la historia completa y no solo la versión que cabe en una foto de escándalo. Suscríbete ahora, porque la próxima semana hay otra historia igual de profunda esperándote aquí, y no querrás ser la última persona en enterarte.